Ahora vamos a aprender cómo a partir de un autómata sacar la expresión regular de su lenguaje aceptado. El método que vamos a aprender consiste en la solución de un sistema de ecuaciones de expresiones regulares. Una ecuación lineal de expresiones regulares va a ser una expresión de la forma y igual a alfa 1 concatenado con x1 unión alfa 2 concatenado con x2, así hasta alfa n concatenado con xn unión beta. En este tipo de ecuaciones, las alfas y la beta son expresiones regulares. Por su parte, las variables x y también toman expresiones regulares como valores. Por lo tanto, solucionar una ecuación de expresiones regulares consistirá en encontrar los valores de las variables x. Un resultado que es clave para la solución de ecuaciones de expresiones regulares es el llamado lema de Arden, el cual nos dice que si tenemos una ecuación de la forma x igual a alfa concatenado con x unión beta, una solución para esta ecuación será x igual a alfa cerrado concatenado con beta. No vamos a dar una demostración del lema de Arden, simplemente vamos a dar una comprobación rápida de que x igual a alfa cerrado concatenado con beta es una solución para una ecuación de esta forma. Si del lado derecho tomamos x igual a alfa cerrada concatenada con beta, obtenemos alfa concatenado con alfa cerrada concatenada con beta unión beta. De este resultado podemos factorizar el término beta para obtener esta nueva expresión. Sin embargo, este término de aquí es igual a alfa cerrada. Esto por una propiedad de expresiones regulares que es esta de aquí, que vimos en clase. De este modo tenemos que después de haber sustituido la x del lado derecho de la ecuación nos da la igualdad, con lo cual hemos comprobado que alfa cerrado concatenado con beta es una solución de esta ecuación. ¿Cómo se usa el lema de Arden para encontrar la solución a una ecuación de expresiones regulares? La idea es la siguiente: si yo tengo esta ecuación de expresiones regulares y mediante sustituciones de las variables del lado derecho o manipulaciones algebraicas de las expresiones regulares, logro transformarla en una ecuación de esta forma, que tiene la forma del lema de Arden, simplemente la variable es distinta. Por el lema de Arden, pues yo puedo concluir que que y es igual a alfa cerrada beta. Ahora bien, si lo que nos interesa es a partir de un autómata sacar la expresión regular que me describe el lenguaje aceptado por el autómata, ¿qué relación tienen las ecuaciones de expresiones regulares en todo esto? Pues resulta que todo autómata se puede describir mediante un sistema de ecuaciones de expresiones regulares. Dicho sistema de ecuaciones tendrá tantas variables como estados tenga el autómata, y por cada estado del autómata tendrá una ecuación asociada. Tomemos como ejemplo el autómata que se muestra en pantalla. En este caso, el autómata tiene 4 estados, por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones va a tener 4 variables. En este caso, vamos a utilizar como nombres de variables los mismos nombres que tienen los estados, es decir, Q0, Q1, Q2 y Q3 serán nuestras variables. Por la misma razón, nuestro sistema de ecuaciones tendrá 4 ecuaciones. Para ver la forma en que se construyen las ecuaciones asociadas a cada estado, vamos a tomar primero el ejemplo de la ecuación asociada al estado Q0, que es esta de aquí. La variable independiente de la ecuación va a ser siempre la variable asociada al estado, que en este caso es Q0. Para el lado derecho de la igualdad debemos considerar todas las transiciones que salen a partir del estado. En este caso, a partir de Q0 salen 2 transiciones. Una de ellas es esta. Esta transición va a quedar representada en la ecuación en este término, es decir, de Q0 al leer una A pasa al estado Q1.
pero tenemos otra posibilidad que es esta de aquí. Ese otro caso se indica en la ecuación con el símbolo de unión. Entonces el otro caso es de Q0 con una B pasa al estado Q2. ¿Sí? En caso de que el estado asociado a la ecuación sea un estado final, debemos agregar como término independiente la cadena vacía, como en este caso. Este término independiente recordemos que corresponde al término beta en la forma general que dimos de la ecuación. Veamos ahora la ecuación asociada al estado Q1, que es esta de aquí. El término independiente pues va a ser Q1. Ahora para el lado derecho debemos de considerar de la misma forma todas las transiciones que salgan del estado Q1, que en este ejemplo también son dos. El primero es este de aquí. Tenemos que queda asociado a este término, es decir, de Q1 al leer una A se pasa al estado Q3. El otro caso es este de aquí, es después de leer una B pasa al estado Q0. Para los estados que no son finales, el término independiente de la ecuación va a ser siempre el vacío, como es en este caso. Las ecuaciones asociadas a los estados Q2 y Q3 se construyen con los mismos criterios aplicados a los estados anteriores, lo que nos da como resultado las cuatro ecuaciones que se muestran en pantalla, las cuales representan el autómata del ejemplo. Lo que representa cada una de las variables en el sistema de ecuaciones es el conjunto de cadenas, representados como una expresión regular, que son aceptadas a partir de ese estado. Por ejemplo, lo que indica la segunda ecuación es que las cadenas aceptadas a partir del estado Q1 van a ser aquellas formadas por una A concatenada con alguna cadena aceptada a partir del estado Q3 o bien una B concatenada con alguna cadena aceptada a partir del estado Q0 y nada más, lo cual se indica con la expresión regular para el vacío. En cambio, las cadenas aceptadas a partir del estado Q0 puede ser una A concatenada con alguna cadena aceptada a partir de Q1 o bien una B concatenada con alguna cadena aceptada a partir del estado Q2 o bien la cadena vacía, ya que Q0 es un estado final. Recordemos que el lenguaje aceptado por un autómata es el conjunto de cadenas aceptadas a partir del estado Q0, por lo que para encontrar la expresión regular asociada al autómata tendremos que resolver el sistema de ecuaciones para encontrar el valor de Q0. Como ya mencioné, la clave para resolver una ecuación de este tipo consiste en realizar una serie de transformaciones para tratar de llevar la ecuación a la forma del lema de Arden. Veamos en este caso qué transformaciones nos conviene realizar. En la ecuación 3 podemos ver que tenemos como término común a la variable Q3, por lo que podemos factorizarla para obtener esta nueva expresión, la cual ya tiene la forma del lema de Arden. Podemos observar que la variable independiente es la misma que la variable dependiente, es decir, esta es nuestra variable X. Todo este término, esta expresión sería el término alfa y el término independiente en este caso sería este de aquí, es decir, el vacío. Es así que por el lema de Arden podemos concluir que la variable Q3 es igual a esta expresión de aquí, es decir, la alfa cerrada concatenada con beta. Por otro lado, cualquier expresión regular concatenada con el vacío nos da el vacío, por lo que finalmente Q3 es igual a vacío. Si ahora sustituimos en la segunda y tercera ecuación Q3 por el vacío, obtenemos estas nuevas dos expresiones. Como cualquier expresión concatenada con el vacío es igual a vacío, este término de aquí será igual a vacío, pero vacío unión vacío nos da el vacío. Y este término de acá pasa igual. En la tercera ecuación es algo similar. Este término pasa intacto
pero este término es igual a vacío, unión vacío, nos da como resultado el vacío. Como unir el vacío a cualquier expresión no aporta nada, en ambos casos podemos reducir aún más las expresiones para obtener finalmente estos valores para Q1 y Q2 respectivamente. Como la finalidad de todo este proceso es encontrar el valor de Q0, y en este caso ya tenemos las variables Q1 y Q2 en términos de Q0, lo que podemos hacer ahora es precisamente sustituirlas en la primera ecuación, de lo cual obtenemos esta expresión. Podemos observar que estos dos términos tienen en común la variable Q0, por lo cual podemos factorizarla, lo que nos da como resultado esta expresión. Después de las manipulaciones hechas a la primera ecuación, nuevamente estamos en presencia de una ecuación en la forma del lema de Arden. Tenemos la misma variable de ambos lados. Este sería nuestro término alfa y este nuestro término beta. Del lema podemos concluir que el valor de la variable Q0 va a ser toda esta expresión, es decir, A concatenada con B, unión B concatenada con A, y todo eso cerrado y concatenado con la cadena vacía, lo cual podemos simplificar aún más, ya que la cadena vacía no aporta nada a la concatenación, quedando finalmente el valor de Q0, esta expresión de aquí. Finalmente hemos encontrado el valor de la variable Q0, que corresponde al estado inicial del autómata. Lo que representa este valor es el lenguaje aceptado por nuestro autómata. En este caso, la expresión regular nos indica que el autómata acepta 0 o más repeticiones de A, B o BA. Esto lo podemos comprobar visualmente en nuestro diagrama, ya que el autómata tiene como estado final al estado inicial. Por lo tanto, si la cadena es vacía, pues la acepta. Pero si no, para regresar al estado de aceptación, debe recorrer forzosamente este ciclo AB o bien este de acá, BA. Y esto lo puede hacer cualquier número de veces. Esta es una forma visual de comprobar que nuestra solución tenga sentido con nuestro autómata. El ejemplo que acabamos de ver lo podemos generalizar a un método para sacar la expresión regular de cualquier autómata. Para esto debemos construir el sistema de ecuaciones en el que habrá una variable por cada estado del autómata, y por cada estado vamos a construir una ecuación de esta forma, donde la variable dependiente va a ser la variable asociada al estado. Para construir el lado derecho de la ecuación, vamos a considerar todas las transiciones que salgan del estado QI. Es decir, si en el autómata hay una transición del estado QI al estado QX con símbolo alfa X, entonces el término alfa X concatenado con QX va a formar parte del lado derecho. Cada una de esas transiciones o casos se van a separar con una unión. Finalmente, el término independiente de la ecuación va a ser la cadena vacía si el estado QI es un estado final, y de lo contrario va a ser el vacío. Después de haber construido nuestro sistema de ecuaciones, para encontrar la expresión regular que caracteriza al autómata, necesitamos solucionar el sistema de ecuaciones. En particular, lo que nos interesa es encontrar el valor de la variable asociada al estado inicial. Para solucionar el sistema de ecuaciones es muy importante tener en cuenta las propiedades de las expresiones regulares, ya que necesitaremos hacer una serie de manipulaciones algebraicas sobre las ecuaciones para tratar de llevarlas a la forma del lema de Arden, para así poder aplicarlo y encontrar los valores de las variables. Si necesitan otro ejemplo de cómo sacar a partir de un autómata la expresión regular, en las diapositivas de clase lo pueden encontrar.